On behalf of my brethren En nombre de mis hermanos del Quórum de los 12 Apóstoles, permítanme ser el primero en dar la bienvenida a los élderes Dieter Uchtdorf y David Bednar a sus nuevos llamamientos y a la nueva y hermosa asociación que les espera. Cuando se llamó a los primeros 12 en esta dispensación, se les dijo que el nombramiento tenía por objeto crear entre ustedes un afecto de los unos por los otros más fuerte que la muerte. Ya sentimos ese afecto por ustedes, por sus esposas y sus familias, y unidos de corazón, les decimos a una voz, bienvenidos, queridos amigos. Quiero también, siguiendo la pauta de lo que ha dicho el presidente Hinckley, expresar un afecto más fuerte que la muerte y la profunda sensación de pérdida que experimentamos todos ante la muerte de nuestros amados David B. Haight y Neil A. Maxwell. A ambos hermanos y a sus bondadosas Ruby y Colleen, respectivamente, les decimos que les amamos. Les expresamos nuestra reverencia y honramos las vidas ejemplares que llevaron. Cada uno de nosotros considera un extraordinario privilegio el haberlos conocido. Serán siempre apreciados por nosotros. En vista de tan significativas transiciones en el avance de esta obra, quiero decir algo esta mañana sobre el apostolado y la importancia de perpetuarlo en la verdadera Iglesia de Jesucristo. Al hacerlo, no solo hablo de los hombres que tienen o han tenido ese oficio, sino más bien del oficio en sí, un llamamiento del sacerdocio de Melquisedec que el Salvador mismo ha designado para atender a su pueblo y para testificar de su nombre. A fin de establecer una iglesia que continuara bajo su dirección aún después de que Él dejara esta tierra, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Años después, Pablo enseñó que el Salvador, sabiendo que su muerte era inevitable, había hecho eso para dar a la iglesia el fundamento de los apóstoles y profetas. Esos hermanos y los demás oficiales de la iglesia prestarían servicio bajo la dirección del Cristo resucitado. ¿Para qué? Entre otras razones, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por ese motivo, el objeto del fundamento apostólico y profético de la Iglesia era bendecir en todo momento, pero especialmente en momentos de adversidad o peligro, cuando quizá nos sintamos como niños confusos y desorientados, tal vez un poco temerosos, momentos en que la mano engañosa del hombre o la malicia del diablo intenten inquietar, engañar o desviar. A causa de que esos momentos se dan en nuestros días, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han sido comisionados por Dios y sostenidos por ustedes como profetas, videntes y reveladores, con el presidente de la Iglesia como el profeta, vidente y revelador, el apóstol principal y como tal, el único hombre autorizado para ejercer todas las llaves reveladoras y administrativos de la Iglesia. En la época del Nuevo Testamento, del Libro de Mormón y en la actualidad, esos oficiales son las piedras de fundamento de la Iglesia verdadera, colocadas alrededor y fortaleciéndose de la piedra del ángulo, la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, y fortalecidos por ella. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, según dijo Pablo. Ese fundamento en Cristo era y siempre será una protección en épocas en que el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten.
En esas épocas, como en la actual, y más o menos como siempre será, las tormentas de la vida no tendrán poder para arrastraros al abismo, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Hace 3 semanas estuve en una conferencia de estaca en la hermosa comunidad de Prescott, Arizona, entre las montañas. Después de las magníficas reuniones de ese fin de semana, una hermana me entregó una nota al estrecharme la mano y para despedirse. Con cierta vacilación, les leeré una parte de esta carta de esta mañana. Les pido que se concentren en la doctrina que enseña la hermana y no en los participantes del hecho. Estimado Elder Holland, gracias por el testimonio del Salvador y de su amor que expresó en esta conferencia. Hace 41 años oré intensamente al Señor, diciéndole que desearía haber vivido en la época en que había apóstoles en la tierra, en que había una iglesia verdadera y en que todavía se escuchaba la voz de Cristo. Antes de que se cumpliera el año de aquella oración, el Padre Celestial me mandó a 2 misioneros y me enteré de que esas esperanzas podían ser realidad. Tal vez, cuando se encuentre cansado o preocupado, esta nota le ayude a recordar por qué es tan importante para mí y para millones de otras personas oír su voz y estrecharle la mano. Con amor y gratitud, su hermana, Gloria Clemens. Bueno, hermana Clemens, su afectuosa nota me recordó una esperanza similar, con casi las mismas palabras que se expresó en mi propia familia. En los años tumultuosos de las primeras colonias de esta nación, Roger Williams, temperamental y decidido antepasado de mi bisabuelo, abandonó, no por voluntad propia, la colonia de Massachusetts Bay y se estableció en lo que ahora es el estado de Rhode Island. Dio a su nueva localidad el nombre Providencia, que en sí mismo revela su búsqueda de toda la vida en procura de intervenciones divinas y manifestaciones celestiales. Pero nunca encontró lo que pensaba que sería la verdadera iglesia de los primeros tiempos del Nuevo Testamento. El legendario Cotton Mather, clérigo y escritor norteamericano, dijo esto del desilusionado indagador. El señor Williams al final dijo a su congregación que, por haberse dejado engañar él mismo, los había engañado a ellos, y que estaba seguro de que no había nadie en la tierra que pudiera llevar a cabo el bautismo ni ninguna ordenanza del Evangelio. Así que les aconsejó renunciar a todo y esperar la venida de nuevos apóstoles. Roger Williams no llegó a ver en vida a los esperados nuevos apóstoles, pero en un día futuro espero poder decirle personalmente que su posteridad sí llegó a verlos. La ansiedad y la expectativa con respecto a la necesidad de recibir dirección divina no era inusual entre los reformadores religiosos que prepararon el escenario para la restauración del Evangelio. Uno de los predicadores más famosos de Nueva Inglaterra, Jonathan Edwards, dijo lo siguiente: "Me parece ilógico imaginar que hubiera un Dios que se preocupara tanto por nosotros y que no obstante no hablara nunca, que no se oyera una palabra de él". Más adelante, el incomparable Ralph Waldo Emerson sacudió los cimientos mismos de la ortodoxia eclesiástica de Nueva Inglaterra cuando dijo ante la Facultad de Teología de la Universidad de Harvard: "Tengo el deber de decirles que nunca ha habido mayor necesidad que ahora de tener revelación nueva. La doctrina de la inspiración se ha perdido. Los milagros, la profecía, la vida de santidad son nada más que historia antigua. Los hombres se refieren a la revelación como algo que se dio hace mucho tiempo y se terminó, como si Dios hubiera muerto. El deber de un buen maestro", dijo, "es demostrarnos que Dios es, no que era, que Él habla, no que hablaba,
Básicamente, lo que el señor Emerson dijo fue, si se insiste en dar piedras a la gente cuando viene a buscar pan, al fin dejará de venir a la panadería. Consideremos esas sorprendentes acusaciones de prominentes figuras de la historia estadounidense, sin mencionar oraciones como la de Gloria Clements, y el mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se destaca en relieve para ustedes, los que se encuentran con nuestros misioneros, profetas, videntes, reveladores. Los acontecimientos de 1820 y 1830 y los de casi los 2 siglos que han seguido proclaman que las revelaciones y aquellos que las reciben no son algo que se dio hace mucho tiempo y se terminó. El mismo año en que Emerson dio ese discurso en la Facultad de Teología, en el que implícitamente pedía apóstoles, el elder John Taylor, un joven inmigrante a Estados Unidos, fue llamado a ser un apóstol de Jesucristo, un profeta, un vidente, un revelador. Como tal, dijo lo siguiente, y lo dijo al respecto de los indagadores sinceros de la verdad. ¿Quién ha oído jamás hablar de una religión verdadera sin comunicación con Dios? A mí me parece lo más absurdo que la mente humana pueda concebir. No me sorprende que, dijo el hermano Taylor, cuando la gente rechaza el principio de la revelación presente, el escepticismo y la infidelidad prevalezcan en forma alarmante. No me sorprende, agregó, saber que hay muchos que tratan a la religión con contención y que la consideran algo que no es digno de la atención de seres inteligentes, porque sin revelación la religión es una burla y una farsa. El principio de la revelación presente es el fundamento mismo de nuestra religión. El principio de la revelación presente, el fundamento mismo de nuestra religión, permítame regresar al presente, al aquí y ahora, al siglo XXI. Para todos y cada uno por igual, eclesiásticos, historiadores y demás, el tema sigue siendo el mismo. ¿Están abiertos los cielos? ¿Revela Dios su voluntad a profetas y apóstoles como lo hacía en la antigüedad? Que lo están y que Él lo hace es la declaración inquebrantable de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días al mundo entero. Y en esa declaración yace la importancia de José Smith, el profeta, por casi 200 años. Su vida hace y responde la pregunta. La pregunta es, ¿creen que Dios habla al hombre? De todo lo que logró en sus breves 38 años de vida, José nos dejó, por sobre todas las cosas, el firme legado de la revelación divina. No una revelación sola y aislada sin evidencia ni trascendencia. No una forma sencilla de inspiración que se vierte en la mente de las buenas personas en todas partes, sino direcciones específicas, documentadas y constantes de Dios. Como un respetado amigo y erudito santo de los últimos días lo ha declarado, en una época en que los orígenes del cristianismo sufrían ataques de las fuerzas de la iluminación racional, José Smith, en forma clara y sin ayuda, devolvió al cristianismo moderno a sus orígenes de revelación. En verdad, te damos, Señor, nuestras gracias por el profeta que nos guía en estos últimos días, porque muchos de esos días serán tempestuosos. Damos gracias por aquella mañana de la primavera de 1820 en que el Padre y el Hijo aparecieron en su gloria a un muchacho de 14 años. Damos gracias por aquella mañana en que Pedro, Santiago y Juan vinieron a restaurar las llaves del santo sacerdocio
y de todos los oficios que le son inherentes. Y en nuestra generación, damos gracias por la mañana del 30 de septiembre de 1961. Hizo 43 años este fin de semana, en que el entonces elder Gordon B. Hinckley fue llamado al apostolado, el 75º hombre de esta dispensación así llamado. Y de ese modo ha continuado hasta este día y seguirá ininterrumpidamente hasta que venga el Salvador. En un mundo de agitación y temor, de confusión política y de desviación moral, testifico que Jesús es el Cristo, que Él es el pan vivo y el agua viva, todavía y siempre la gran roca de seguridad en nuestra vida, la poderosa roca de Israel, el ancla de esta, su divina iglesia. Testifico de sus profetas, videntes y reveladores, que constituyen el fundamento constante de esa iglesia, y doy testimonio de que esos oficios y esos oráculos están actualmente en funcionamiento, bajo la dirección del Salvador de todos nosotros, en estos días de tanta necesidad. Doy testimonio de estas verdades y de la divinidad de esta obra, y de ellos soy testigo, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.